Hoy quiero hablar con vosotros sobre uno de los mayores problemas que encontramos los adultos a la hora de aprender inglés, y es el miedo. Es esa sensación de que somos incapaces de hablar en inglés porque tenemos miedo, que el miedo no nos deja avanzar, no nos deja comunicarnos, no nos deja fluir. I want to share with you my experience, because I learned English when I was almost 30 years old, and I can assure you that I went through the same challenges that you are facing right now. Entonces, te voy a compartir un poquito mi experiencia, lo que yo pienso al respecto y cómo podemos hacer para, siendo adultos, superar todas y cada una de estas barreras que te aseguro que en la mayoría de casos son barreras autoimpuestas. Mira, yo cuando empecé a aprender inglés tenía casi 30 años y también atravesé por este proceso de decir el miedo, el miedo, el miedo. Lo primero que hice cuando empecé a afrontar esta situación fue reflexionar y llegué a la siguiente conclusión. Lo que a mí me pasaba con el inglés, lo que a mí me impedía hablar en inglés de manera correcta, fluir, sentirme cómodo, realmente no era el miedo. Era una mezcla de inseguridad junto con vergüenza. Y son cosas completamente distintas, porque miedo tú puedes tenerlo de que te suceda algo grave, de que le suceda algo a una persona que quieres, de que pierdas tu trabajo, de que cualquier cosa negativa pueda afectar a tu vida, pero no de comunicarte. No de aprender inglés, no de hablar en otro idioma. Esto no es miedo. Esto es una mezcla de inseguridad con vergüenza. Y cuando sabemos exactamente por lo que estamos atravesando, te aseguro que es mucho más sencillo poder ponerle remedio a este problema. En primer lugar, vamos a tratar el tema de la inseguridad que nosotros tenemos a la hora de hablar en inglés. La inseguridad viene por una falta de práctica. Es única y exclusivamente una falta de práctica. Cualquier cosa en la vida que nosotros empecemos, cualquier cosa nueva que nosotros queramos aprender, cualquier cosa nueva que nosotros hagamos, al inicio, normalmente nos vamos a sentir inseguros. Te vas a sentir inseguro tus primeros días conduciendo. Te vas a sentir inseguro tus primeros días en el trabajo. Te vas a sentir inseguro tus primeros días practicando tocar la guitarra. La seguridad solo llega con la práctica. Y muchas de las personas, la gran mayoría de las personas que estáis al otro lado de la cámara, vuestro problema no es que tengáis miedo a hablar en inglés, es que no sabéis inglés. Porque si tú no eres capaz de entender las series y películas en inglés, con y sin subtítulos, no eres capaz de coger una libreta y un bolígrafo y plasmar tus pensamientos de manera fluida a través de la escritura, no eres capaz de escuchar los podcasts para nativos y entenderlos, no eres capaz de dominar 2 o 3 mil palabras de vocabulario, no eres capaz de todos los días practicar y hacer del idioma parte de tu vida de manera constante. Tu problema no es que tengas miedo de hablar en inglés. Tu problema es que no sabes inglés, porque no has practicado lo suficiente como para poder conseguirlo. Y la práctica atraviesa por etapas. Tú, cuando empiezas a aprender inglés, ni siquiera te tendrías que estar preocupando del miedo, porque al final el miedo viene dado de las situaciones en las cuales nos encontramos delante de otras personas, de tener que utilizar el idioma. Pero tú, antes de eso, tienes que atravesar por un proceso de práctica muy personal. Tienes que atravesar por un proceso de práctica en donde vas a tener que aprender vocabulario, vas a tener que dominar la lectura, vas a tener que dominar la escritura, vas a tener que ser capaz de dominar la pronunciación. Es decir, antes de imaginarte a ti mismo o de encontrarte en situaciones reales donde tú tengas que ser capaz de hablar en inglés de manera fluida, vas a tener que atravesar por este proceso. Porque aunque estés viviendo en otro país, aunque te encuentres en otro lugar, tú, por más que quieras, vas a tener que primero atravesar por un proceso de práctica. Los idiomas no se hablan por arte de magia. Los idiomas no se hablan porque tú te vayas a Estados Unidos o te vayas a Inglaterra y llegues allí y hables. No, eso no es miedo, eso es inseguridad debido a la falta de práctica. Entonces, lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que el idioma forma parte de tu vida día tras día, de que lo practicas de manera correcta, en todas sus bases. Aprendes vocabulario, escuchas, escribes, practicas el habla por ti mismo para ir afrontando este proceso. Y entonces, más allá de eso, más allá de esa práctica, ya afrontaremos las sensaciones, las emociones, los miedos, pero te aseguro que será todo mucho más sencillo para ti, porque vendrás de estar practicando, habrás adquirido las bases. El problema es que solo estamos confundidos. Confundimos el miedo con la vergüenza y con la inseguridad. Dentro de la práctica, cuando estés aprendiendo un proceso, cuando estés atravesando, por el proceso de aprender inglés, puedes empezar a practicar en salas de tándem. Es lo que yo hice. Puedes empezar a buscar lugares de intercambios de idiomas, lugares en los que se empieza a practicar con personas en tu misma situación. Tú no te tienes que imaginar a ti mismo de primeras
dando charlas delante de 20.000 personas. No, eso no va a suceder. Tú tienes que empezar a adquirir la seguridad a través de pequeños pasos. Puedes empezar practicando con personas que se encuentran en tu misma situación. Aplicaciones de intercambios de idiomas, HelloTalk, Tandem, Episodem. Buscar locales, que los hay en las grandes ciudades o en ciudades medianas, de Tandem, en donde las personas van allí, charlan, intercambian idiomas y te encuentras con personas en tu misma situación, las cuales no te van a estar juzgando por la manera en la que hablas, las cuales no te van a estar juzgando por tus errores o por tus habilidades de comunicarte. Simplemente vas a practicar. Entonces, lo primero que nos encontramos, el primer miedo que tenemos que afrontar es el que viene de la inseguridad. Y la inseguridad se afronta a través de la práctica. Si todos los días el idioma no es parte de ti y si no lo practicas de manera correcta durante meses, es normal que tengas miedo y es normal que no seas capaz de hablar. Luego vamos con la vergüenza. ¿De dónde viene esta vergüenza que tenemos de hablar otro idioma? Si hablar en otro idioma no tiene nada de gracioso, no tiene nada de lo que avergonzarse. ¿Qué tiene de vergonzoso hablar en otro idioma? ¿Qué tiene de vergonzoso intentar adquirir una nueva habilidad? Intentar ser capaces de mejorar, ser capaces de aprender algo nuevo. No tiene nada. Lo único que sucede es que nosotros nos comparamos con personas que se encuentran en una situación totalmente distinta a la nuestra. Muchos de vosotros vivís en Estados Unidos, vivís en países en donde se habla inglés, estáis en empresas en donde ya hay personas que hablan inglés. Entonces os comparáis directamente con ellos y el sentirte inferior a ellos porque ellos hacen algo que tú no haces, te hace tener esa vergüenza porque te sientes inferior, pero esto no es así. Tú no puedes compararte a ti mismo con el hecho de que otras personas hablen inglés. Tú te tienes que comparar a ti mismo con el proceso por el cual esas personas han atravesado y por el cual tú todavía no lo has hecho. Y entonces te vas a sentir mucho más tranquilo entendiendo que esas personas no tienen nada de especial. Tú no tienes por qué sentirte inferior practicando tu inglés con una persona que habla mejor que tú, porque esa persona no tiene absolutamente nada de especial y ni tiene nada que tú no tengas. Lo único es que ha atravesado por un proceso por el cual tú no has atravesado todavía. Porque también muchas veces creemos que nosotros vamos a salir a la calle, creemos que vamos a practicar, que vamos a intentar hablar y que las personas se nos van a echar encima, se van a reír de nosotros, jajajajaja. Esto no sucede. Al 99% de las personas a las que tú le hables en inglés y te equivoques, van a intentar ayudarte. El 99% de las personas va a intentar ayudarte. Y ese 1% de las personas que son así, que se ríen, que intentan destruir a los otros, no puedes vivir tu vida pendiente de ellos, porque cuando tú no consigas el trabajo que quieres, porque tus miedos y tus vergüenzas te impiden practicar, cuando tú no consigas mejorar tu vida, cuando tú no consigas ser capaz de viajar el mundo, conocer nuevas personas, conocer nuevas culturas, esas personas las cuales se reían de ti, les va a dar absolutamente igual. A esas personas no les importa nada tu futuro, entonces tienes que ser un poquito más egoísta en este aspecto. Y tienes que empezar a centrarte en ti. Y te vuelvo a repetir, te aseguro que en la vida real, la mayoría de las personas, cuando ven a otra persona intentando aprender un nuevo idioma, le apoyan, le empujan. Y si son personas que ya han aprendido inglés, si son personas que ya han atravesado por ese proceso, con más motivo deberían entender por el que tú estás atravesando. Otra cosa que pasa, que me encuentro yo muchísimo con las personas que trabajan conmigo, es que muchas veces en países como Estados Unidos, vamos a poner este ejemplo, las personas que más hunden a los que intentan aprender inglés son personas de su mismo país. ¿Qué quiero decir con esto? Españoles, personas de Latinoamérica que se encuentran viviendo en Estados Unidos son los que más atacan, los que más duro le dan a las personas españolas o latinoamericanas intentando aprender, que cometen errores, que empiezan desde cero y que les cuesta. Entonces, ante estas personas, ¿qué podemos hacer? Tú no puedes dejar que tu vida dependa de ellas. Porque ellas ya consiguieron aprender inglés y te aseguro que muchas de esas atravesaron por el proceso que tú estás atravesando. Lo que pasa es que se les olvida o quieren que se les olvide e intentan hundir a las personas que están intentando conseguir algo que ellos ya tienen para que no sean su competencia. Yo lo veo así. Entonces, relájate, porque en primer lugar, tu problema no es el miedo. Tu problema es la inseguridad y la vergüenza. La inseguridad se combate con práctica, la vergüenza se combate siendo realistas, siendo un poco egoístas y poniéndonos a nosotros en primer lugar, para que así no nos importen las opiniones de los demás y no nos impidan seguir luchando por nuestros sueños. Y te aseguro que con la práctica y con la repetición todo va a mejorar. Y que tan pronto como salgas a la vida real, tan pronto como intentes hablar, tan pronto como te esfuerces para desbloquearte
después de haber adquirido el idioma, vas a ver que con un poquito de práctica, que con un poco de fluidez, todo van a ser experiencias positivas. Poco a poco vas a empezar a comunicarte. A través de la práctica te irás sintiendo más seguro. La vergüenza se irá alejando. Cada vez te irás sintiendo más cómodo. Y poco a poco, a medida que pasen los meses, lograrás aprender inglés de manera fluida, al igual que lo logré yo y lo han logrado millones y millones de personas. Porque he conocido muy pocos casos, muy pocos, de personas que realmente sepan inglés, de personas que realmente tengan la capacidad de comunicarse, que lo que les impide hacerlo sea el miedo. Muy pocos. Estos son casos muy específicos, porque evidentemente habrán personas con cierto tipo de fobias, habrán personas con cierto tipo de características que sí, quizás requieren, un tratamiento por parte de especialistas, requieren otro enfoque. Pero el 99% de las personas que estáis detrás de esta pantalla, el único problema que tenéis es la inseguridad y la vergüenza, y todo eso se combate con práctica. También deciros que aprender un nuevo idioma es algo maravilloso, que es algo que va mucho más allá de encontrar un trabajo, es algo que va mucho más allá de encontrar más dinero en la vida o de ser capaces de encontrar una mejor posición laboral o el éxito, no. Aprender inglés os va a ayudar muchísimo a sentiros bien con vosotros mismos. Os va a ayudar muchísimo a atravesar por un proceso de paz. Aprender inglés requiere que te enfoques en ello, lo cual te va a quitar la mente de muchos otros sitios en donde mejor que no esté. Por lo tanto, sea un poquito egoísta, piensa en ti, piensa en lo que tú quieres, olvídate de las opiniones de los demás. De mí se han reído en un montón de países, en un montón de lugares, tanto personas nativas como no nativas. Muchos de ellos lo han hecho con buena intención, porque no son risas maliciosas, no son risas de querer hundirte, no, simplemente las típicas risas de las personas que ven a otra persona hablar. Pero después de eso han intentado apoyarme, han intentado ayudarme y me han empujado a conseguirlo. Así que no te tomes esto tampoco como algo tan personal. Cuando te equivoques, tómatelo tú también con humor, tómatelo con alegría, no pasa nada. Me equivoco, sonrío y sigo adelante. Me equivoco, sonrío y lo vuelvo a intentar. Me doy la oportunidad de aprender. Porque nos castigamos demasiado. Es imposible que un ser humano aprenda una nueva habilidad si no está dispuesto a equivocarse. Te estás negando la oportunidad de aprender por culpa de tus miedos, por culpa de tus vergüenzas, por culpa de tus bloqueos mentales que tú mismo te impones, pensándote que el mundo entero está ahí fuera esperándote para juzgarte. Y esto no es así. A partir de ahora te relajas, practicas constantemente. Analizas tu situación real, analizas el motivo por el cual tú tienes vergüenza y el motivo por el cual tú tienes miedo o inseguridades. Y a raíz de ahí empiezas a abarcarlo, empiezas a trabajar y empiezas a relajarte. Esto es una cosa bonita, esto es una cosa por la cual atravesamos con alegría, atravesamos con ganas. Día tras día me equivoco, aprendo, sigo, me equivoco, aprendo, sigo. No hay tanto drama en esto de aprender idiomas. No tiene que haber lugar para tantas frustraciones, tantos miedos, tantas vergüenzas, tantas inseguridades. No, es que no. Es simplemente una habilidad más. Lo que pasa es que nosotros aprendimos español sin darnos cuenta. Nosotros aprendimos español sin sacrificio, nosotros aprendimos español sin luchar, o al menos eso percibimos, porque no nos acordamos de nada de lo que hicimos para aprender español y nos creemos que nos lo regalaron. Entonces, cuando tenemos que aprender inglés y nos damos cuenta que los idiomas requieren trabajo, requieren dedicación y no se regalan, tendemos a frustrarnos, tendemos a sentirnos tontos, tendemos a buscar todas las excusas posibles para no conseguir nuestros objetivos. Y es así como nosotros mismos somos quien nos impedimos aprender. Porque te aseguro que lo más difícil de aprender inglés no es el inglés en sí. Eso es una cuestión de práctica y cualquier persona que practique de manera constante y de manera adecuada lo va a conseguir. Somos seres humanos diseñados para comunicarnos. Lo más difícil de aprender inglés es que nos quitemos todas las tonterías de la cabeza, que estemos dispuestos a ser constantes, que estemos dispuestos a empezar desde cero, pasar por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, así hasta llegar al 100, es decir, a progresar, a aprender de cada error y seguir subiendo escalones a través del trabajo. Estamos enfocados simplemente en lo negativo. No somos capaces de ver que esto es una cosa de pequeño trabajo diario. Se van sumando piezas a nuestro puzzle, se van sumando cada vez más y más y más conocimientos hasta el punto de llegar a aprender. Entonces, espero que esto, en base a mi experiencia y en base a cómo yo enfoco todo este tema de los miedos, las inseguridades y todas estas tonterías que nos decimos a nosotros mismos, os puede ayudar. Espero que cojáis el idioma
de manera seria a partir de ahora y que no permitáis ni que nada ni que nadie os impida aprender, porque os aseguro que cuando lo consigáis habrá valido la pena.